Seguimos aquí en la Marca de la Almohada y tenemos una invitada porque vamos a hablar hoy de un curso de posgrado de psicobiología social que se va a dictar en la Facultad de Ciencias Médicas y estamos entonces con Tamara Lagos Mastroberardino, que es médica, psicobióloga social y directora del posgrado de psicobiología social, así que queremos conocer un poco más. ¿Cómo andas, Tamara? Bueno, bienvenida y gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, por la invitación para contar un poco de qué se trata todo esto. Bueno, nos interesaba, estábamos hablando un poquito fuera de aire también, decíamos, bueno, nosotros trabajamos con la conflictividad social, un poco que nos cuentes qué es la psicobiología social. La psicobiología social lo que hacemos es trabajar con las problemáticas básicamente que tenemos todos los seres humanos y nosotros en la parte médica, y que es un poco esto, ¿no?, de llevarlo a la facultad, de poder darlo desde la Facultad de Medicina, pero no solamente a personas que sean médicas, sino todo personal de salud, que trabajamos con la complejidad de que los seres humanos tenemos múltiples dimensiones, no solamente la física, sino la emocional, la psicológica, lo que tiene que ver con los vínculos. Y justamente en psicobiología social lo que trabajamos es que generalmente cuando nos enfermamos o tenemos una situación de imposibilidad está relacionada con algo que nos pasa no solamente en el plano de lo biológico, o que el plano de lo biológico es algo en lo que se representa en el cuerpo el síntoma como tal, pero que no explica ni empieza la causa. Nada más, es como que si fuera una partecita la que nosotros vemos. Y lo que hacemos es incorporar todas las fichas del proceso, como si fuera como lo complejo que somos, o sea, integramos todas las partes. Entonces cuando recibimos en mi caso, por ejemplo, que yo trabajo en mi consultorio con pacientes que vienen a consultar por esto que les pasa, por ese diagnóstico que se ha brindado, bueno, muchas veces damos diagnósticos que se relacionan como si empezara una serie de imposibilidades que se van a correlacionar con eso que nos pasa. Y nosotros no es que negamos la enfermedad como tal, sino que empezamos a abrir posibilidades de, bueno, de qué puedo hacer para ir sanando, qué es lo que tiene que ver esto que me está pasando y no solamente qué es lo que tiene que ver desde el lugar de como, porque no es que muchas veces sabiendo por qué me pasó me voy a curar. Claro. No es lineal el proceso, sino muchas veces es qué me permite este síntoma y entonces cómo puedo ir abriendo posibilidades para transformar esa percepción de la realidad que me hace estar en un ciclo de enfermedad y muchas veces tiene que ver en realidad siempre tiene que ver con lo que nos pasa, quizás. Y nosotros en psicobiología tenemos como las personalidades, es como si todos tenemos una parte que repetimos procesos, como que tenemos diferentes formas de percibirla. Nosotros decimos que hay una personalidad más endodérmica, que vive la vida como una lucha, como un esfuerzo, que para todo hay que sacrificarse, que si no me sacrifico no voy a lograr lo que consigo. Entonces, hay enfermedades que a veces ante la denuncia de una explotación, y a veces es uno mismo el que se lleva a estados de explotación por esa percepción de la realidad donde la única forma de conseguir lo que necesito para vivir es ante el esfuerzo, pero el esfuerzo desmedido donde olvido un montón de cosas que tienen que ver. Hoy por hoy vieron que hablamos un montón de veces con como que nos dicen cómo ir teniendo una vida más saludable. Entonces digo, bueno, me tengo que dar tiempo para hacer ejercicio, tengo que alimentarme sanamente y demás. Pero así todo decimos, bueno, pero la gente se sigue enfermando. Entonces, evidentemente, o la persona te llega al consultorio y dice, dejé de comer harinas, empecé a hacer ejercicio y demás, pero esta problemática la sigo teniendo. Entonces, muchas veces trabajamos en esto, ¿no? En la percepción que uno tiene de la realidad para poder transformarlo y para poder ver qué tiene que ver lo vincular. Y lo vincular es todo lo que nos rodea. Sí, recién vos sabés, Tamara, que charlábamos con el movilero y un poco decíamos esto, que a veces uno se enferma y va al médico y el médico te manda y dice, bueno, anda al psicólogo, o bueno, tenés que resolver. Entendimos y me parece que hay una perspectiva muy interesante que se abrió un lugar en los últimos años
respecto de pensarnos como, bueno, esto que decías antes, sujetos complejos, que no solamente importa lo físico. Ahora, desde la perspectiva de la psicobiología social, ¿hay algo más que hacer o otros abordajes más que mandarnos al psicólogo? Claro, de eso se trata, de que nosotros como médicos, por ejemplo, como todo personal de salud, entendamos que no es que yo, porque yo los estaba escuchando, que no es que agarro y les digo, bueno, no, mira, esto anda al psicólogo. Y no se trata tampoco de que voy a ocupar el lugar del psicólogo, que el psicólogo, porque obviamente yo también trabajo en una guardia de urgencia, emergencia, o sea, el paciente que necesita una intervención, eso no lo negamos y eso está. Ahora, desconocer, intentar fraccionar al ser humano, como decir, no sé, el paciente, yo lo vivo muy a diario y es muy cómico a veces ver que alguien que no, como que nos enseña en la facultad, que no sé, el paciente se larga a llorar y a mí me han dicho, anda vos que estás llorando. Vos que sabés de eso. Claro. Y en realidad somos seres humanos y todos los seres humanos muchas veces lloramos. ¿Y cómo no vamos a poder entender que eso que nos pasa tiene que ver con lo humano? Y si el médico, la médica, el personal que está ahí entiende que eso tiene que ver y que no es que, bueno, anda el psicólogo, anda... Entonces, en psicobiología lo que hacemos es integrar, y también con la filosofía, el cuestionar los saberes establecidos. Porque si yo, por ejemplo, desconozco lo que es la pasión, por ejemplo, de una persona, le puedo llegar a decir, no hagas más, no sé, puedo llegar en un diagnóstico a terminar llevándolo a pensamientos que lo hagan sufrir solamente por no conocer, no sé, que su pasión es jugar al tenis. Y entonces yo le digo, no, con esto que te pasó no puedes jugar nunca más. Y quizás no desconozco la serie de sucesos que puedo desencadenar en esa persona, de emociones, porque la persona en la que se pone la autoridad, si esa persona me dio autoridad a mi palabra, porque uno en realidad no es que todo lo que te digan te va a poner mal, sino es a quién vos le diste autoridad. Por eso es necesario que el médico, la médica te diga, va a estar bien, que no te transmita más miedo del que vos tenés y que cuando no sabes. Y que te conozca un poco también, que no sea solamente que vayas a... que atienda eso que a vos te duele, ese dolor, sino que a lo mejor te conozca un poco también. Exacto, y que por ahí también se tenga en cuenta la emocionalidad en el tranquilizar. Uno, un médico puso un ejemplo la otra vez que dice, cuando vos llevas el auto al mecánico y el mecánico te dice, ay no, qué desastre, qué esto que hay acá, está todo mal. No, y uno se desesperaría. Bueno, lo mismo es como vos vas y no esperás que te digan todo de una forma cruel o que yo te diga determinadas cuestiones como imposibilidades, sino bueno, busquemos soluciones, qué posibilidades hay. Siempre hay posibilidades de hacer algo, y cuando realmente uno llega a las situaciones esas que hablamos complejas de no hay posibilidad, lo último que le podemos hacer a una persona es quitarle las esperanzas, quizás desde la amorosidad, del hacerlos sentir que estamos ahí, así sea para tomarle la mano, y transformar esa idea de que la medicina nada tiene que ver con eso, que eso es trabajo del psicólogo o de alguien que se dedique a otro tipo de cosas, en realidad va en contra de lo que tiene que ver con la medicina, que el acto médico tiene que ser nosotros decimos de lo más humano, del mayor contacto, algo que a raíz de justamente de diferentes, es como que se ha construido una realidad con diferentes conceptos que han alejado, y está buenísimo el hecho de que tengamos un montón de oportunidades desde los estudios, de poder ir haciendo esto, ¿no? De fragmentar para poder estudiar, pero en esa fragmentación para poder estudiar, en estos estudios, hemos ido dejando a las personas muchas veces muy solas, haciendo cola para ir a sacarse un turno, para hacerse una resonancia que no sabe lo que le va a decir o por qué se la están pidiendo, que va a tener otro mes hasta que tenga una respuesta de qué es lo que tiene. Generalmente nosotros decimos que la persona cuando se enfrenta a un diagnóstico comienza un derrotero de situaciones donde, y todos los que han acompañado alguna situación de un familiar han vivido y pueden relatar de la experiencia de nadie me explicó, no sé lo que estamos haciendo, pasé por un estudio y
o me dieron un diagnóstico de una forma, a veces decimos que se dan de formas brutales. Claro. Ya que estamos hablando de un curso de posgrado, quería preguntarte si la psicobiología social empezó a ser como un conocimiento que recibe aportes desde hace mucho tiempo, o empezó a ser un enfoque mucho más contemporáneo, más reciente, digamos, como para formar a los profesionales con este conocimiento desde hace poco tiempo. La psicobiología social en realidad es una creación del doctor Fernando Callejón, que él es médico rosarino, psiquiatra, que se fue a formar. Su formación inicial empieza en realidad con Hammer. Él viaja a Alemania y empieza a estudiar de la nueva medicina germánica, y en su práctica, en su desarrollo, con el correr de su experiencia, empieza a desarrollar la psicobiología social, que es una mirada amplia del ser humano, donde tiene en cuenta, sí, las hojas embrionarias, y podemos explicar esto, ¿no? De qué relación, esto que yo decía antes de la personalidad, del esfuerzo y demás, que generalmente esas problemáticas uno dice las veo reflejadas en el aparato digestivo, pero poder entender lo que desarrolla es la personalidad endodérmica, que explica cómo vive esa persona la realidad y desde qué lugares, entonces qué mandatos familiares, qué mandatos generacionales y demás se relaciona. Y el abordaje terapéutico tiene que ver con todo lo que tenga que ver con las neurociencias, con el hecho de empezar a hacer determinadas modificaciones y ampliar, nosotros decimos en la rueda psicobiológica, activar las luces de la personalidad que le sigue, que es conectarse con las posibilidades de lo que sí hay para poder transformar esa imposibilidad. Bien. Tamara, quería preguntarte también, porque vos decías que no era solamente o exclusivamente para médicos, ¿a quién va apuntado este posgrado? ¿Quiénes se pueden sumar? El posgrado es para todo personal de salud, así que nosotros vamos a tener, de hecho tenemos como docentes en la formación, kinesióloga, terapistas ocupacional, una psicóloga, y después vamos a estar también médicos dando la formación, y la invitación es a todas las personas que sean personal de salud. Eso en el ámbito de lo que tiene que ver con la facu. Después nosotros esta formación de psicobiología social ya la veníamos dando para el público en general, que también venían personas. Esto es como el primer año que arranca en la facultad. En la facultad, claro. La formación para el público en general se sigue brindando, pero forma parte de otra currícula que tenemos, que va a ser virtual como todos los años. Bien, y lo de la facultad, ¿cuándo arranca? ¿Cómo es la inscripción? Un poco Arranca el 13 de abril. La inscripción nos tienen que escribir a nuestro correo, que es pbsposgrado@gmail.com, y estamos todavía en la etapa de las inscripciones hasta finales de marzo, así que... ¿Tiene una modalidad presencial o virtual? Es presencial, va a ser un sábado al mes. Ya están establecidos, así que a las personas que les interese le pasamos el programa, que los sábados ya están establecidos. El primer sábado va a ser el sábado 13 de abril y va a ser de modalidad mensual, un sábado al mes, una formación durante el día que van a cursar ese día. Bien, bueno, si querés repitamos ahí el contacto como para quienes quieran saber cuáles son las fechas y demás e inscribirse también. El contacto es PBS, B larga sería de psicobiología social, y pbsposgrado@gmail.com. Ahí estamos. Bueno, gracias Tamara por haber venido, y invitamos a quienes quieran sumarse que escriban ahí a ese contacto. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hablábamos con Tamara Lagos Mastroberardino, ella es médica, psicobióloga social y también directora del curso de posgrado de psicobiología social que se va a dictar en la Facultad de Ciencias Médicas.